Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando sobre proporciones, regla de 3, y ahora vamos a ver cómo se aplican estos a la escala numérica. Entonces, primero vamos a ver qué es una escala. La escala es una relación matemática que existe entre las medidas del dibujo hecho en el plano y las medidas reales de un objeto. Estas medidas, es decir, las medidas del dibujo del plano, tienen que ser proporcionales a las medidas reales del objeto, ya que de lo contrario el dibujo realizado en el plano se vería deformado. ¿Para qué se utiliza la escala? La escala se utiliza para representar objetos reales en planos, mapas, etc. Y esto se lleva a cabo cuando esos objetos son o demasiado grandes o demasiado pequeños y se hace necesario ampliarlos o reducirlos para realizar estudios sobre ellos. También esto se hace sobre la representación de objetos de tamaño físico que son iguales a los realizados en el plano. Bueno, vamos a ver los tipos de escalas. Tenemos varios. La escala natural. Bueno, esto era lo que les comentaba anteriormente. En la escala natural, el tamaño físico del objeto coincide o es igual al tamaño de la realidad. Ahora, vamos a ver cómo se indica la escala. La escala se indica mediante un quebrado, que lo llamamos así en arquitectura, o un cociente, es decir, una razón, donde tenemos un numerador y un denominador. Puede aparecer de esta manera o de esta. De cualquiera de las dos me está indicando una escala. El primer valor, es decir, el primer 1, representa el valor del plano, y el segundo valor, el otro 1 en este caso, representa el valor real. ¿Qué quiere decir este 1 sobre este otro 1 en la escala natural? Significa que 1 centímetro del plano equivale a 1 centímetro de la realidad. Veamos. Supongamos que tenemos este cuadrado que representa el objeto real de un borrador, supongamos. Cada uno de esos lados mide 1 centímetro. En el plano, como el objeto real no es imposible reproducirlo con las medidas reales en el plano, también lo podemos hacer con 1 centímetro, al igual que en el objeto real. Ahora vamos a ver la escala de reducción. En este caso las dimensiones del objeto son demasiado grandes, entonces es necesario reducir el dibujo. Bueno, en este caso la razón o cociente va a ser en el numerador un 1 y en el denominador un 2. Supongamos un ejemplo. En este tipo de escalas el numerador siempre va a ser menor que la del denominador. Entonces, tenemos el valor del plano, que siempre es el primer valor de la escala, 1. Y el valor real es 2. Bueno, este 1 significa 1 centímetro del plano equivale a 2 centímetros de la realidad. Entonces, como es de reducción, la medida que tomamos en el plano va a ser menor a la que tomamos en la realidad. Supongamos que tenemos el objeto real, que representa un borrador, donde cada uno de sus lados mide 1 centímetro. Como es de reducción, se va a reducir a la mitad en el plano, en este caso, en el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, fíjense cómo las dimensiones del objeto real se reducen a la mitad y me queda que cada lado mide 0,5 centímetros y en el objeto real medía 1 centímetro. Eso es la escala de reducción. Ahora veremos la escala de ampliación. Las dimensiones del objeto son demasiadas pequeñas, entonces conviene ampliar el dibujo para poder hacer algún estudio sobre ello. En este caso, el cociente, es decir, la razón, se representa en el numerador un número más grande que en el denominador, pero siempre manteniendo que el primer número se refiere al valor del plano y el segundo al valor real. Entonces, supongamos que tenemos 2 sobre 1. El 2 me va a indicar, supongamos, 2 centímetros del plano equivale a 1 centímetro de la realidad. Fíjense que la medida del plano va a ser mayor que el del real. Vemos el ejemplo del borrador. El borrador mide, un borrador cuadrado, 1 centímetro cada lado. Entonces, en la ampliación
según la escala que tomamos, esto va a medir el doble, es decir, 2 centímetros cada uno de los lados, ya que lo que usamos es una escala de ampliación. Muy bien. Bueno, normalmente la relación de las medidas del plano sobre la medida de la realidad aparece en centímetros, es decir, la medida del plano, tanto como la medida de la realidad del objeto real, aparece dada en centímetros. Y generalmente se da con la misma unidad, o sea, si tenemos centímetros con centímetros. Pero puede suceder que en algunas ocasiones esas medidas no estén en igual unidad. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, veamos ejemplos, a ver. Primer ejemplo, supongamos que queremos realizar la representación en el plano de una tabla de madera que tiene 150 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho, a una escala de 1 sobre 50. ¿Cuáles serían las dimensiones en el plano? Entonces, veamos que tenemos la dimensión real de la tabla de madera. Como dijimos, tenemos el ancho de 50 centímetros y el largo de 150 centímetros. La escala que me da es que 1 centímetro del plano equivale a 50 centímetros de la realidad. Entonces, en el plano voy a poder hacer que el ancho es 1 centímetro, ya que la escala me dice que 1 centímetro equivale a 50 centímetros de la realidad y sabía que mi tabla tiene 50 centímetros de ancho. Ahora, ¿cuántos centímetros voy a tener que hacer de largo? Lo que puedo hacer para eso es plantear una regla de 3 simple. Como siempre voy a identificar primero las magnitudes. Entonces tengo el valor del plano por un lado y el valor real por el otro. El dato que tengo es que 1 centímetro equivale, 1 centímetro del plano equivale a 50 centímetros del objeto real. Ahora, 150 centímetros del objeto real no lo sé, entonces pongo X centímetros. Aplico la regla de 3 simples, donde X va a ser igual. Multiplico los valores que están cruzados, en este caso 1 por 150, y divido por el tercer valor que me quede. 1 por 150 es 150, dividido 50 me da 3. ¿Qué quiere decir? Que en el plano esos 150 centímetros van a ser 3 centímetros. Esos 150 centímetros de la realidad en el plano van a ser representados mediante 3 centímetros. Y los 50 centímetros de la realidad por 1 centímetro. Recordamos, me va a quedar entonces acá 1 centímetro y acá 3 centímetros. De esta manera voy a representar proporcionalmente a escala la tabla de madera, con la escala que me daba acá, 1 sobre 50. Muy bien, veamos otro ejemplo. En un mapa cuya escala es 1 sobre 205 millones, la distancia entre Argentina y España es de 5,2 centímetros. ¿Cuál es su distancia real? Analizamos el problema entonces. Tenemos un mapa que está hecho a una escala de 1 sobre 205 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 centímetro del plano equivale a 205 millones de centímetros de la realidad. Todo mapa está hecho siempre a una escala. Bueno, veamos los datos que tenemos. El valor del plano es que 1 centímetro equivale a 205 millones de centímetros del valor real. Ahora, 5,2 centímetros del plano, supongamos que nosotros tenemos el mapa realizado en un plano y tomamos una regla y medimos la distancia que hay desde Argentina hasta España y eso nos da 5,2 centímetros. Entonces lo que queremos saber es esos 5,2 centímetros que hay de Argentina a España en el plano, es decir, en el mapa, ¿cuántos centímetros hay en la realidad de distancia entre Argentina y España? Entonces teníamos que 1 centímetro del plano equivale a 205 millones de centímetros de la realidad, de la distancia real, y 5,2 centímetros, que es la distancia en centímetros del plano que hay entre Argentina y España,
¿Cuántos centímetros de la realidad son? Como no lo sé, coloco con X. Resuelvo nuevamente. Sé que esto es una proporción, ¿sí? Ya que todo regla de 3 simple directamente me representa una proporción. Voy a multiplicar los valores cruzados. Entonces me queda que X es igual a 5,2 por 205 millones y divido por el tercer valor que me queda. Entonces dividido 1. 5,2 por 205 millones me da 1066 millones de centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 5,2 centímetros del plano equivalen a 1066 millones de centímetros de la realidad de distancia que hay entre Argentina y España. Como la distancia generalmente no usamos en la unidad de centímetros, sino usamos la unidad de kilómetros, entonces lo que vamos a hacer es pasar esos centímetros a kilómetros para saber la distancia en kilómetros que hay de Argentina a España. Para eso usamos las equivalencias de unidades de longitud y para ello tenemos que 100.000 centímetros equivalen a 1 kilómetro. Ahora, 1066 millones de centímetros. ¿Cuántos kilómetros son? X kilómetros, que es lo que vamos a averiguar. Entonces tenemos 1066 por 1 dividido 100.000. Eso va a ser el valor de X kilómetros. Entonces tenemos 1066 millones por 1 me da 1066 millones dividido 100.000 me da 10.660. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia real entre Argentina y España es de 10.660 kilómetros, que es la distancia real. Y eso es lo que averiguamos teniendo en cuenta la escala del mapa, la escala en la que está realizada el mapa y la distancia medida con la regla en el mapa de Argentina hasta España. Y esto siempre me tiene que dar la distancia real que hay, por ejemplo, de una ciudad a otra. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que si las unidades de las dimensiones del plano son distintas a las de la realidad, antes de realizar cualquier cálculo debemos hacer la conversión de unidades como hicimos acá anteriormente. ¿Sí? Acá ya sabemos, por ejemplo, que 100.000 centímetros equivale a 1 kilómetro. Igualmente, acá le dejo la tablita de equivalencia de unidades de longitud, ¿sí? Entonces ustedes cualquier cosa miran ahí para hacer las conversiones. Bueno, de esta manera terminamos el video y lo pueden ir viendo para hacer las actividades que les voy a solicitar. Muy bien.